Hoy vamos a tener un mensaje muy importante que es muy conveniente para la vida del cristiano. Y muchas veces uno quiere predicar lo que quisiera uno decir simplemente, pero es solamente gustos. Y hay una gran situación en las cosas de Dios. Uno tiene que predicar lo que Él dice, y a veces aunque no me guste. Entonces es bien interesante conocer cómo uno tiene que manejarse en las cosas de Dios. Los gustos pasan, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Eso dice la primera carta de Juan. Entonces he estado pensando, en la mañana pensaba predicar este mensaje, pero terminé predicando el otro mensaje. ¿Se acuerdan de qué era el mensaje de la mañana? ¿Hablábamos de qué? Bueno, el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros con respecto a su verdad, llevarnos a la libertad de verdad, ¿verdad? Bien. Vamos a ponernos de pie antes de ir más adelante. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Omnipotente Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, te damos por el favor de la vida y por el don inefable de la vida eterna, Señor, que tú nos has dado, Señor, cuando nosotros hemos aceptado a tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia que nos sostiene cada día. Y cada día, Señor, son nuevas cada día. Te pido, Señor, que nos dé la oportunidad en esta tarde de poder entender tu palabra, de poder descansar en tu palabra y de poder, Señor, practicar tu palabra. Guárdanos, Señor, de todas aquellas cosas que distraen nuestra mente, que distraen nuestra atención. Y sea, Señor, tú nuestro rumbo, sea, Señor, tú, oh Dios, nuestro guía, y sea, Señor, tú, oh Dios, nuestro destino. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que están hoy aquí. Todos aquellos que hoy no pudieron venir, seas tú también con ellos. Padre eterno, gracias, Señor, por tu Hijo amado que nos amó con amor indecible. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, siempre es muy importante cuando uno tiene ciertos intereses en algo. Siempre es importante cuidar nuestros intereses. Podríamos nosotros pensar en aquellas personas que de pronto han sembrado alguna superficie, algunas parcelas y ya han puesto ahí todo su esfuerzo. Y de pronto resulta que cada vez que van a ver su huerta, a ver sus parcelas, no hay producción o la producción se está perdiendo. Y de pronto uno tiene que tomar ciertas medidas y uno toma actitudes y esas actitudes pues demandan acción. Y luego está uno espiando a ver qué está pasando, qué es lo que me está robando o qué es lo que me está haciendo que yo pierda mi siembra o que pierda mi cosecha o que pierda mis intereses. Lo mismo pasa cuando en una tienda nada más no se ven ganancias y la tienda cada día se está yendo para abajo. De pronto alguien llega, el dueño llega, paga porque se le haga un arqueo de caja y se encuentre en dónde están las cosas que están faltando. A veces, cuando nosotros tenemos niños, o se ha mirado en la misma televisión, como a veces algunos niños que son dejados en casa con una nana, de pronto empiezan a tener un comportamiento raro, un comportamiento que es inusual, un comportamiento bastante complicado. Entonces los padres empiezan a sospechar y empiezan a contratar por ahí algún equipo de circuito cerrado para enterarse qué es lo que está alterando el comportamiento de sus nenes. Bueno, pues hoy, en esta tarde, yo también quisiera participar con ustedes con un tema muy interesante. Y es un tema que nos tiene que competir a cada uno de todos nosotros. Muchas veces uno puede entender o uno quisiera saber, y a mí me interesa saber qué es eso
que sé que existe, pero que a veces no lo puedo ver. ¿Cuál es ese pecado que a veces, y la gran mayoría de las veces, no me deja a mí avanzar en la vida cristiana? Y me gustaría saber, y me gustaría reconocer, y me gustaría enfrentar, y me gustaría ser libre de ese pecado. Y es realmente un pecado que a todos, aún a los mismos cristianos, ha afectado gravemente. Y es un pecado que está todos los días atacando no tan solo al cristianismo, sino también a toda la población secular. Y uno tiene que reconocerlo, y uno tiene que abrir bien los ojos a través de la palabra de Dios, que es la que revela cuál es nuestro problema, qué es lo que a nosotros nos ha mantenido en una situación en la cual no se miran los avances que uno debería tener. Vale la pena. Entonces, nada más, uno podría pensar, ¿cuántas veces ha de suceder que nos enteramos que la mayoría del tiempo parece que no tenemos un estado de plenitud, que nos sentimos incómodos, que nos sentimos que hemos comenzado a exponer una actitud de inconformidad? Ese es un síntoma importante. Cuando empieza a ver algo que ya no me está cuadrando, algo que ya no me está acomodando, empieza a haber un sentido de inconformidad y decimos, siento que necesito algo, pero no sé qué. ¿No les ha pasado a ustedes así? Siento que hay algo que no sé, pero no sé qué. Y uno está empezando a buscar ese no sé qué, y ahorita lo vamos a encontrar, lo vamos a sacar de las orejas para que uno pueda determinar qué va a hacer uno con esa situación. Entonces, no sé qué es. Y en ese no sé qué es, y de pronto comenzamos a buscar ese algo que tenga como fin la autogratificación, la cual se va a convertir en una acción paliativa de una naturaleza que, aun cuando está caída, siempre está queriendo cobrar su factura, y que jamás tendrá un verdadero contentamiento. La naturaleza caída nunca jamás tendrá un verdadero contentamiento. La naturaleza caída siempre está quejándose, nunca tiene contentamiento. No importa lo que diga el apóstol Pablo allá a Timoteo. Gran ganancia es la piedad con contentamiento. Y nosotros parece que eso no se oye. ¿Cuántas veces ha sucedido que de pronto, aún en los mismos cristianos, de pronto tenemos un chispazo que queremos hacer algo, pero igual que el deseo anterior, no sabemos qué voy a hacer? Porque mi decisión como que no tiene dirección, como que no tiene rumbo. Y de pronto nuestra mente comienza a divagar sin encontrar algo exactamente en qué descansar, encontrando verdaderamente lo que le daría sentido a nuestra vida. Y ese generador que de pronto no lo podemos reconocer con todas sus características, dicen en mi pueblo, reboruja o desordena nuestra vida. Desordena nuestra vida y es el principal causante de las crisis, de todas las crisis espirituales. ¿Qué es eso? Bueno, el apóstol decía a la carta a los hebreos, si no mal me equivoco, cuando nosotros deberíamos ser ya, ¿qué? Maestros, aún todavía tenemos necesidad de alimentos blandos, de leche. Y usted dice, y bueno, ¿qué es lo que me está manteniendo en esta situación? La gran mayoría de las veces se ha de mover en nosotros con un gran sigilo, o se mueve en nosotros con un gran sigilo, con un gran mimetismo excepcional, de manera que no lo podamos identificar. De pronto, la vida se convierte en una especie de inmediatez, en donde uno no es lo que uno sería humanamente hablando y ni tampoco espiritualmente. Y parece que soy como si fuera un auto que de pronto ha comenzado a andar, pero que lleva medio freno de mano metido. No puede correr, aunque vaya acelerado, lleva medio freno. Entonces, es necesario que uno pueda considerar todas estas cosas.
Buscamos y buscamos, siempre estamos buscando respuestas afuera de nosotros, descargando nuestra responsabilidad de nuestra crisis en la mala suerte, en que los demás tienen la culpa, acusamos la condición en que nos tocó nacer o también despotricamos en contra de la condición en que nos tocó vivir. Y así está uno como que no entiendo, yo no sé qué está pasando conmigo. Pero cuando vamos nosotros a la palabra de Dios y encontramos la respuesta, entonces estamos a una condición determinada, o a una decisión, determinada, para lograr hacer nuestras las grandes victorias que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es ese pecado? ¿Qué es entonces específicamente lo que yo debo de hacer? Necesitamos eliminar algo de nuestra vida que ha acompañado a todos los personajes en toda su historia. Y necesitamos eliminar de nuestra vida algo que aun cuando no lo podemos reconocer, lo tenemos. Se llama egocentrismo. Y usted dirá, bueno, ¿y ese pecado como con qué se come? Ahorita lo vamos a ver. El egocentrismo. Y a todos nos ha acompañado el egocentrismo. Es un gran problema. Eso fue lo que le causó problemas a Satanás, el egocentrismo. La sensación. Y todos los y ese pecado es un gran generador de muchos otros pecados. Ese egocentrismo vamos a tratar de entenderlo y vamos a tratar de identificarlo, y sobre todo vamos a tratar y vamos a entender mediante la palabra de Dios, vamos a reconocer cómo ha hecho grandes daños y vamos a reconocer también cómo lo podemos quitar de nuestra vida, porque se puede quitar. Entonces, antes de ir más adelante, quisiera aclarar lo siguiente. Ese fue el pecado que provocó en Adán y Eva la desobediencia y la codicia. Fue el pecado que los sacó del estado de gracia plena que ellos gozaban. Si ustedes quieren mirar lo que dice Génesis capítulo número 3, para que vean Génesis capítulo número 3, cuando usted busque respuestas a sus preguntas, en la palabra de Dios está. En Génesis 3, versículo número 6, dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, ¿qué importaba toda la descendencia de ellos? A ellos ni siquiera lo pensaron. Ellos de ninguna manera, esta Eva estaba viendo por sí mismo, estaba pensando en la independencia. Estaba pensando en la independencia, no en la dependencia que ella debería de tener de Dios. Estaba pensando en la emancipación. Y entonces, esta situación parece que es buena desde su punto de vista de Eva, pero el tratar de ser independiente de Dios es no querer tomarse la molestia de escuchar cada uno de las ordenanzas y cada uno de los consejos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la santidad a una naturaleza humana siempre le va a causar problemas, no importa qué tan consagrado sea. Siempre uno está tratando y luchando en contra de esa cosa que nosotros tenemos que no sabíamos que era. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, el versículo número 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Siempre, no importa qué tan espiritual seas, siempre uno está buscando esa actitud de egocentrismo. No importa, porque nosotros, todos los pecados, absolutamente todos los pecados llevan a la autogratificación. Y la naturaleza animal, eso dice Pablo también,
La naturaleza animal siempre está buscando la autogratificación. Uno quiere ser más importante y cada día uno piensa en que uno es lo más importante. Y si usted pudiese ver, muchas cosas que se pervierten, las cosas buenas también se pervierten y hacen que uno esté atento solamente a sus propias necesidades. Y dice el versículo número 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Está hablando que la palabra de Dios siempre nos va a decir, nos va a refutar, nos va a hacer ver nuestras condiciones equivocadas que tenemos. Entonces, ese pecado solo les hizo pensar en sí mismos, nunca pensaron en toda su descendencia. Hermanos, cuando uno está haciendo un pecado, no piensas en los demás, piensas en ti mismo. Y siempre uno está tratando de autogratificarse, de uno sentirse absolutamente bien. ¿Y eso está mal? Bajo la perspectiva de la naturaleza humana, sí, pero lo espiritual es mucho mejor. Y de eso el Señor siempre se ha encargado. En Jeremías, capítulo número 29, Jeremías 29, 11, nosotros le damos por tantos lados, pero si nosotros entendiéramos que lo mejor es con Dios, cada día amortizaríamos esas reacciones. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Pensamientos de paz. Yo tengo para ti pensamientos de paz, y el Espíritu siempre va a traer paz. Pablo le está diciendo a los romanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y además de todo eso tiene un plus, es paz. Todo el mundo necesita eso. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros o acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para daros qué? El fin que esperas. Uno siempre está buscando por su propia cuenta. ¿Y por qué? Porque uno tiene el deseo de ser siempre independiente de Dios. Aun cuando somos cristianos, hay muchas cosas de la Biblia que nosotros las cuestionamos, las repelamos. ¿Por qué? Porque todavía eso no lo entendemos. A Jesús, en ese pasaje que estábamos leyendo en la mañana de Juan 8, casi al final, Él está discutiendo con los escribas y fariseos. Y Él les está diciendo que Él es mayor que Abraham. Y ellos le están diciendo, ¿tú cómo vas a ser mayor que nuestro padre Abraham? Ni siquiera 50 años tienes. Estás endemoniado. Agarren sus piedras porque lo vamos a apedrear. Eso pasa, es muy común. Cuando la gente no entiende, cuando la gente se siente incapaz, agrede. Eso va a suceder siempre. Hermanos, nosotros tenemos que entender que ese pecado ha acompañado al ser humano. Adán y Eva no tenían pecado. Adán y Eva estaban, imagínense ustedes, podían hablar con Dios, podían convivir con Dios. ¿Qué pecado había en el Edén? No había nada. No había un pecado. ¿Pero qué crees que es lo que le produjo? Dice la palabra de Dios. El deseo. Ella vio que era un árbol agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ese deseo, esa insatisfacción. Y entonces pecó. Entonces decidió. Nosotros tenemos esto. Ese egocentrismo los hizo morir espiritualmente. Hoy todos nosotros somos perdonados por Dios. Tenemos una justificación y tenemos un perdón imputado de parte de Dios que no depende de nosotros, sino del mismo Señor Jesucristo. Pero a nosotros nos toca liberarnos de este mismo pecado
que sigue causando muy bajos resultados para la gloria de Dios en sus hijos. El egocentrismo es un pecado que siempre es justificado, que siempre es respaldado por la necesidad carnal que tenemos del reconocimiento. Hermanos, ¿por qué una persona, o por qué a la gente le cansa la palabra de Dios? ¿Ah? Porque no me ayudan a lograr. Porque hay cosas en nosotros que se incomodan por la palabra de Dios. Yo les voy a decir una cosa. Yo nunca he oído que alguien tenga 3 horas de Facebook o esté en la computadora ahí y diga, ay, estoy harto de la computadora, cuando está haciendo lo que le gusta. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo podríamos nosotros decir lo que dijo el salmista? Oh, cuánto amo yo, ¿qué? Tu ley. Todo el día es que en meditaciones. Hermanos, el asunto es que se ama una cosa, pero la otra no se ama tanto. Con la otra se cumple. Y es bien complicado. Hermanos, nosotros tenemos que ir en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos cargamos la palabra de Dios, hermanos, no avanzamos un paso. Ayer, en la mañana decíamos esto. Entonces, uno puede trascender cuando uno está permaneciendo en la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios nosotros la queremos cargar o la queremos exponer con nuestros propios argumentos, hermanos, las cosas se complican y uno no hace absolutamente nada. Entonces, el egocentrismo es un pecado que siempre es justificado, es respaldado por la necesidad carnal que tenemos de reconocimiento. Satanás fue el primero que experimentó. Vea usted lo que dice Isaías capítulo número 14, versículo número 13 y versículo número 14. ¿Cómo es que suceden estas cosas? Isaías 14, versículo 13 dice la Biblia así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré como semejante al Altísimo. Al hombre le gusta lo mismo que a Satanás, le gusta la gloria. Le gusta la gloria. Y aún, mi pregunta es esta. Miren, hermanos, yo siempre quiero hablar a la conciencia, al corazón de ustedes, mediante la poderosa palabra de Dios. Yo les diría, hermano, no vaya al cine. Hermano, no tenga celular. ¿Eso es así? ¿Usted va a ser mejor persona con que no tenga celular o deje de ir al cine? Por supuesto que no. Es cuestión de convicción. Es cuestión de saber que lo que estoy haciendo es malo o no es malo. Es bueno saber cuándo las cosas se pervierten o cuándo las cosas no se pervierten. Hoy se ha convertido en esas así. Dios no levantó el árbol de la ciencia del bien y del mal fuera del alcance de Adán o de Eva. Él lo dejó ahí y decidió que ellos decidieran y que ellos tomaran sus responsabilidades. Hoy nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros venimos y exponemos la palabra de Dios de manera que Dios trabaje, si usted se lo permite, trabaje en su corazón y usted se comporte a la altura de Dios, a la altura de cómo se agradan las cosas para Dios. Mire, Satanás, ¿dónde creen que estaba? ¿Ah? Estaba en el cielo. ¿Y qué dijo? Yo ya no quiero ser más un chalán, ahora voy a ser del Señor. Y se llenó. ¿Se llenó de qué? Se llenó de orgullo. Y normalmente, ¿qué es lo que expresa más el hombre? ¿El carácter de Satanás o la humildad de Cristo?
Aún en los cristianos, por supuesto que sí. Todos nosotros tenemos que entender eso. La arrogancia de la vida no construye. La arrogancia, esa necesidad tan intensa de reconocimiento, nunca nos permite servir. Jesús sirvió y el diablo quiso ser servido. Pero veremos al final las dos condiciones extremas también. ¿Dónde se encuentran ellos? Y nosotros debemos de ser mucho más inteligentes que emocionales. Entonces, Satanás, dice la palabra de Dios, en su corazón, ¿tú qué decías? Subiré. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Levantaré qué? No, ni siquiera voy a levantar a un jacal. Voy a levantar mi ¿qué? Mi trono. Así es el hombre. Nosotros necesitamos ver que eso ha hecho mucho daño a las cosas de Dios y tenemos que ser inteligentes para poder retomar el curso de lo que dice la palabra, porque ahí está la verdadera ganancia. En Génesis capítulo número 3, otra vez vamos a Génesis capítulo número 3, tenemos en el versículo número 4 al 6 lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Cualquier verdad que se dice a la mitad es mentira. Cualquier verdad que se dice a la mitad es una vil mentira. El egocentrismo tiene la particularidad de convertir al que sea en ídolo. Y esto es bien importante. ¿Seréis como qué? Seréis como Dios. Tú también puedes ser igual que Dios. Y aquel te está diciendo: voy a subir hasta allá y voy a levantar mi trono, igual que Él. Y yo también quiero ser Dios. Nos vamos a convertir en ídolos y a la vez nos convertimos en idólatras. Hermano, un bautista ¿puede ser idólatra? Claro que sí. No debería de ser, pero claro que es muy común. No es normal, pero es muy común. Vamos a ver en 2 Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 4. Vean ustedes las actitudes que tiene Satanás. Y si usted reconoce alguna de actitudes esas de Satanás en su corazón, hermano, inmediatamente vacúnese. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dice eso? ¿Se sienta en dónde? ¿Se sienta? En el templo de Dios como Dios. En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta es la misma actitud que vino a proponerle a Eva. ¿Seréis? ¿Seréis como Dios? Te vas a convertir en un ídolo y también vas a ser, a la misma vez, vas a ser idólatra. Esas palabras de parte de Satanás lograron cautivar y lograron embotar el alma de Eva. Esas palabras hicieron que ella comenzara a pensar más y más en ella y su futuro, que muy pronto iba a estar dándole la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios en un verdadero acto de desobediencia, otro pecado generado por el egocentrismo. Un egocéntrico nunca va a permitir un consejo, es lo que estamos leyendo en Proverbios. Jamás lo va a hacer, no puede reconocerlo. Nadie está por encima de su pensamiento. Y ella dijo: no vas a estar por encima de mi pensamiento, ni vas a estar por encima de mi autoridad. Yo puedo ser Dios. Esa es la tragedia del hombre. La misma esencia de Satanás funciona aún
Aún en los cristianos. ¿Por qué es así? Aún cuando somos perdonados, así tenemos un perdón imputado y una justificación imputada, a nosotros nos toca, así como aquel hombre fue a ver qué es lo que le estaban robando su cosecha, o así como esa madre que puso una cámara para ver si estaban golpeando a su hijo, a nosotros nos toca ver qué es lo que nos tienen en nuestra condición actual. Tenemos que saber que esa bandija es la que nos está causando problemas, y eso se llama egocentrismo. Ella se convirtió en un ídolo y una idólatra de sí mismo, pues al fin y al cabo, esa es la misma radiografía de la condición de Satanás. Su sentimiento fue impresionando su intelecto y le hizo planear y le hizo hacer su voluntad y ejecutó su voluntad, lo que su sentimiento y su intelecto decidieron. Toda la atención de ella se volcó hacia ella. Entonces, ella pensó, junto con su esposo, ser igual en su concepción, y terminaron siendo esclavos del pecado. Ellos terminaron desplazando a Dios de su corazón y comenzaron rindiéndole culto a sus propios ídolos, que los llevarían a la autosatisfacción. Hermanos, ¿cómo es que ahora un cristiano puede ser idólatra? No simplemente uno se convierte en un idólatra pues de un monito. El trabajo también puede ser nuestro ídolo. El trabajo se convierte en un ídolo al cual se le rindió toda su mente, todo su intelecto y toda su voluntad. Muchas veces hay hombres que llegan muy tarde, se van muy temprano a su oficina, están todo el día en la oficina y desean no estar en su casa. ¿Y cuántas cosas se pierden cuando uno no está en su casa? ¿Ah? Muchas cosas. Todo su intelecto están pensando en su trabajo. Están todo el tiempo con la mente embotada pensando en su trabajo. ¿En qué se convirtió tu trabajo? En tu ídolo. ¿Y sabes por qué es tu ídolo? Y uno piensa porque eso se convierte. ¿Qué esperas de tu trabajo? Toda tu alma está rendida ahí. Todo tu ser está rendido en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo del trabajo espero recibir aquello que me va a gratificar. De él espero seguridad en todos los sentidos, tratando de ser plenos, cuando desde siempre Dios ha dicho que aquel que ha recibido al Espíritu Santo se convierte en la persona más poderosa extremadamente. ¿Cómo es que nosotros queremos seguridad cuando nosotros sabemos que cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos a la persona más poderosa en nosotros? El Espíritu Santo es la parte ejecutora de las cosas de Dios. Nosotros vimos que el Espíritu de Dios fue el que le dio orden a todas las cosas en Génesis capítulo 1, versículo número 2. Nosotros sabemos lo que dice el apóstol en Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder. Y uno se convierte en un idólatra de su trabajo porque uno espera de su trabajo absolutamente todo. Está mal que uno trabaje, no. El asunto es que cuando toda tu mente, todo tu tiempo, todo tu ser, toda tu alma está rendida en tu trabajo, la pregunta es ¿qué tiene Dios de ti? Cuando las cosas se desfasaron, cuando las cosas se salieron fuera del contexto, uno tiene que tener cuidado en eso. El trabajo nos da estatus y eso es lo que nosotros esperamos, cuando en realidad Dios es el quien puede honrar. Cuando le honras, Él dijo: humillaos bajo la poderosa mano ¿de quién? De Jehová, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y parece que yo no tengo tiempo para que cuando a Dios se le dé la gana a mí me honre.
Y eso es común. Hoy el hombre se convirtió en un idólatra de la tecnología, que esta a su vez le gratifica. Y esto tiene su costo, por supuesto que tiene sus costos. Hermanos, yo no estoy diciendo que usted esté, como le dijera, que usted tenga algo de tecnología, por supuesto que no. Pero cuando vive para eso y muere por eso, el hombre se ha convertido en un idólatra de eso. Fíjense bien. Vean ustedes en la calle, vean ustedes aún en sus mismas casas. Papá puede estar viendo ¿qué? La televisión, el niño puede estar viendo una tableta, y yo estoy viendo mi celular, el otro está viendo mi celular, y todo el mundo tan ocupado. Esto hoy se está convirtiendo en una tragedia. Y tú preguntas, yo no estoy diciendo que usted no tenga un aparato, yo no soy legalista, ni soy, no soy un mocho. El gran problema es que cuando tú te haces una pregunta, ¿cuánto tiempo le das a Dios? Entonces, ¿cuánto tiempo le das a tu tecnología y cuánto tiempo le das a Dios? Entonces uno se puede responder, ¿quién es más importante en tu vida? Y entonces uno busca a Dios cuando hay problemas, o cuando esto, cuando aquello. ¿Y Dios qué tiene contigo? Nada. Dios no tiene nada. Tiene sus costos el amar las cosas del mundo. Yo no digo que no las tenga, que quede bien claro. Así que el pastor dijo que tirara mi celular. Yo no dije eso. Yo dije que no ame esas cosas. Tiene un costo. Hasta hay una dieta que se llama la dieta de la manzana. ¿Ustedes saben cuál es esa dieta? ¿No saben cuál es esa dieta? Que te compras un iPhone 6 y debes de comer medio año. La dieta ¿Por qué? Porque el costo es muy alto. Y eso es amar las cosas. Te salen fuera de nuestros contextos. ¿Para recibir qué? La recompensa del reconocimiento de que yo tengo eso es banal. El Facebook se convirtió, fíjense bien, cuánta necesidad tiene la gente de reconocimiento, que el Facebook se convirtió en el podio de exhibición más popular de todo el mundo. De todo el mundo. El que no tiene Facebook está anticuado. Es donde todo mundo desea no ser olvidado, sino estar bajo los reflectores. Esto voy a comer, no tiene otra cosa mejor que hacer. Eso es común. Los chamacos me entienden, tal vez los grandes no, pero Dios está interesado en todos. Esto voy a comer. El problema en realidad es que todas estas cosas han sacado hoy a Dios de la vida, aún de los mismos cristianos. Esto es lo más lamentable. ¿Y es cristiano? Sostengo que si es cristiano no se va a perder, pero hay alguien que le está robando absolutamente todo y se llama egocentrismo. ¿Por qué? Porque es uno el que quiere brillar, no la gloria de Dios en la vida de uno. Pensemos en cuánto tiempo del nuestro le damos a la computadora, otros al trabajo y otros a su casa. Aquí no se escapa ni Marta. Marta estaba ¿qué? Afanada. Y el Señor le dijo, te veo como loca. Eso le dijo, afanada. Te veo como actuar como loca. Eso es afanada. Turbada es como loca. Y afanada, imagínense ustedes, una bomba. ¿Cuánto tiene una persona que se ocupa de su casa todos los minutos de su día? ¿Qué tiene Dios de ella? Absolutamente nada. ¿O qué tiene Dios de él? Absolutamente nada. Pensemos en la actitud que tenemos en el tiempo que tenemos en el templo. Y hasta decimos, a veces, es que no puedo estar tanto tiempo en el templo. Fíjense bien lo que uno dice. Está comprobado científicamente que la atención del ser humano está diseñada
¿para cuánto tiempo? Para 45 minutos, 1 hora. Y decimos que el corazón recibe lo que nuestro atrás aguanta. ¿Ustedes creen eso? ¿Se acuerdan de lo que decía Nehemías? Esdras. Allá en esos 2 libros hay un pasaje donde dice la palabra de Dios que el hombre leyó, el sacerdote leyó toda la mañana la palabra. ¿O qué? Un solo día en tus atrios. ¿Que 1000 fuera de qué? Que 1000 fuera de ellos. ¿Qué saben ellos que yo no sé? ¿Qué sienten ellos que yo no siento? ¿Qué perciben ellos que yo no percibo? ¿Qué entienden ellos que yo no entiendo? Nunca lo vamos a saber si no empezamos a renunciar a nuestras autogratificaciones. Comparado con el tiempo, frente al televisor, frente a mi escritorio, frente a tu computadora, verás la realidad de lo que es y a quién de verdad amas más todo el tiempo. Que nosotros veremos que nos hemos detenido. Nosotros nos estamos descreditando y estamos descreditando a Dios y siempre le estamos levantando falsos a Dios mismo, diciéndole que sus mandamientos son difíciles. Y Él dice, mis mandamientos no son ¿qué? Mis mandamientos no son gravosos. Bien que los pueden llevar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es eso al que yo no quiero renunciar, a mi autogratificación, a mis ídolos que también me gratifican. ¿Cómo identificar entonces cuando me estoy convirtiendo en idólatra y luego me estoy convirtiendo en un egocéntrico? Cuando me enoja que hablen de mis ídolos. ¿Usted quiere saber si cuando hablen de sus ídolos y a usted le enoja, ya es un buen síntoma de un idólatra? Y un ídolo es lo que ocupa mi corazón en vez de Dios. Y puede ser mi familia, puede ser mi flojera, pueden ser mis pasatiempos, mis derechos, mi orgullo y todas esas cosas que le dan identidad a la carne, pero no al espíritu. A veces hay gente que puede venir a ti y te está diciendo todo lo que le está pasando y uno está con su boquita callada. Y cuando ya la persona terminó de hablar y tú le dices, pues, de todo lo que he oído solamente he oído que tus hijos son malos. No, mis hijos no son tan malos, pastor, le voy a explicar cómo son las cosas. Tiene problemas ya. Con su trabajo, tiene problemas ya. Y uno no se entera de eso. Es más, a veces uno ni se quiere enterar. Prefiere uno ir ahí a cuentagotas que poder experimentar lo que dijo Juan: de su interior correrán ríos de agua viva. Siempre cuando Dios nos quiere quitar algo, es porque Él tiene algo mucho más excelente para darnos. Ustedes no tengan temor de eso. Entonces, es muy revelador la consecuencia de todas estas acciones duras y complicadas, por cierto. Yo quiero que usted cambie su perspectiva. Yo quiero que usted entienda la consecuencia tan dramática de convertir las cosas en nuestros ídolos y haber dejado a Dios. Génesis capítulo número 3, versículo 17, tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Y yo quisiera que usted hiciera una comparación entre estos versículos que le voy a decir y usted decida. Génesis 3, 17 dice la Biblia así: y el hombre dijo, por tanto, por cuanto obedeciste, ¿a quién? Ya no se sienta mal de ser mandilón. Por cuanto obedeciste, ¿se puede? A la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa.
y escuche bien, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás y comerás, ¿qué? Plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando las cosas que no vienen de Dios, sino que yo las busco por mi propia cuenta, me provocan brindarle todo mi tiempo, todo mi cuerpo y toda mi alma, esta es la condición. Pero yo quiero que usted se lleve esta palabra a su casa. Yo deseo que usted mejor vea lo que dice Eclesiastés, capítulo número 2. Eclesiastés, capítulo número 2, versículo 26. Eclesiastés 2, 26 dice así: porque el hombre que le agrada, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da ¿qué? El trabajo de recoger y amontonar para darlo ¿a quién? Al que agrada a Dios. ¿No les parece mejor eso? ¿No le parece que es mejor tener una mano diligente en las cosas de Dios? Fíjense bien. Hay muchas veces que uno dice, ay, es que es pobre porque es humilde. No, es un perverso. Es porque es perverso. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, en el devocional que leímos, la mano diligente, pero al otro le hace su mano tributaria. ¿Qué es uno que tributa? Es uno que va y que siempre está pagando y nunca va a terminar de pagar. Eso dice Proverbios. Yo quisiera que usted pensara más. Aquí hay algo bien importante, hay una renuncia a uno mismo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? No me estoy agradando a mí mismo. He comenzado, he entendido que cada una de mis actitudes, de cada una de mis acciones, de cada uno de mis pensamientos deben de ser para agradar a Dios. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque entonces a mí me dará ¿qué? Me dará sabiduría, me dará ciencia y me dará gozo. Pero al otro, ¿qué le va a dar? Trabajo. Uno tiene que ser mucho más inteligente y que Dios sea tu prioridad. Siempre, siempre, hermanos, estamos pensando, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, qué flojera, ay, qué esto, todo el tiempo. Esa congratulación, esa actitud de autogratificación es complicada. Pensemos en cómo darle la vuelta a todo el desorden que el pecado propició en nuestra vida. Cuando nos convertimos en egocéntricos. Y ya no queremos ser eso. Debemos de asegurarnos de devolverle el lugar de nuestro corazón a quien le corresponde. Y ese lugar le corresponde a Dios. ¿Y hay remedio? Por supuesto que sí hay remedio. Lucas capítulo número 10, versículo número 27. Ese es el remedio. Esa será absolutamente una vida poderosamente transformada. Será la más grande exposición de las cosas maravillosas de Dios. En Lucas 10:27 dice la palabra de Dios: y aquel respondiendo le dijo, ¿amarás a quién? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Verdad que luego andamos al revés? Estamos tan ocupados en nosotros mismos. Y Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo voy al templo? ¿Cómo vas? ¿Con qué actitud vas?
Y siempre la culpa la tiene Dios. Yo quiero decirle algo. Absolutamente hoy nada depende de Dios. Porque aquí está. Todo depende de mí. Todo depende de mí. ¿Cuánto puedo amarle? A Dios, aquí está como le voy a amar. Sobre todas amarás al Señor tu Dios. Oía la otra vez, estaba platicando, es que Jesús mi maestro. Y Jesús mi maestro, Jesús mi maestro. Y una cosa, si usted se muere y Jesús es su maestro, usted se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no es su Señor. Tiene que ser su Señor. Maestro es cualquiera. Uno puede aprender, pero si no lo reconoces como Señor, no hay nada. Cuando uno reconoce al Señor Jesús como su Señor, entonces tiene toda la disposición de comenzar a actuar como su Señor dice que debe de actuar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Toda tu inteligencia debe de estar volcada, toda tu sabiduría que Él te da debe estar expresada para Él. Todas las cosas que vienen a tu corazón debe de estar centrado en Dios. Y entonces verás cosas, harás cosas, lograrás cosas, porque dijo Jeremías, ahí está el fin que buscas. Con el que tanto te afanas, en Dios está lo que tú buscas y lo que tú necesitas. Y con todo tu corazón, y con toda tu alma, tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad, ahí están en Dios. Pero cuando da flojera ir al templo, qué flojera, qué pretexto yo necesito para no estar en comunión con Dios, esa es la vida que yo tengo. Y con todas tus fuerzas, ese es el remedio. Esta debe ser nuestra más inteligente decisión, de devolverle el lugar de privilegio a la fuente de la vida en nuestro corazón y experimentar qué es lo que se tiene en verdad viviendo bajo el poder y la provisión de la palabra. ¿Qué se siente vivir bajo la provisión? ¿Qué se siente vivir bajo el poder de la palabra? Entonces es cuando la palabra de Dios y las mismas palabras del apóstol Pablo cobran sentido en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ya no vive la carne, ahora vive lo espiritual. Antes vivía yo. El egocentrismo llevó al hombre a romper la comunión con Dios. El egocentrismo es el causal de la ruptura de las buenas amistades, así como de las buenas relaciones. Hermanos, fíjense bien. Yo hay algo que le digo a mi hija, como que ya huele a novio. Pero la mía no, dice una señora. Mis hijas no. ¿Cómo que no? Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Por qué puede ella buscar? Yo les he dicho, nunca jamás esté con alguien por deseo. Mi Biblia dice en Juan, los deseos ¿qué? Pasan. Eso se pasa. Pero el amor no. Lo pintes. Por eso es un amor, no es un amor eros. El amor eros termina en la cama y se acabó. Si no fue lo que esperabas, encontrarás cualquier pretexto para ir a otra cama. Pero el amor de Dios, el amor que imprime Dios en ti, es ese amor ágape. Se dobla, se estira, se encoge, pero no se rompe. Ahí está. Eso es mejor. Dice bien, ¿a usted le gusta? Nunca tomen decisiones por gusto. Pero ese egocentrismo, yo me quiero sentir bien, y la mayoría de los matrimonios terminan por esto, porque nadie quiere servir al otro. Nadie quiere servir al otro. Las amistades se rompen porque hay alguien que no se me pudo cuadrar. Y entonces, eso es egocentrismo. El egocentrismo no tiene ni la misma expresión de obediencia y como consecuencia no puede reconocer autoridad.
El egocentrismo no sirve para servir. El egocentrismo es la expresión del espíritu de Satanás. Y eso uno lo tiene que reconocer. ¿Cómo usted está diciendo que yo tengo actitudes de Satanás? Usted puede contestarse a la luz de todo lo que hemos visto. ¿Es tu carne o es el espíritu? Es que esto, es que aquello, y es que no me dio mi lugar. ¿Saben cuántas cosas se vienen porque no me dio mi lugar? ¿Qué es eso? ¿Me puede entender? Yo no me voy a dejar. ¿Cuántas cosas? Es necesario ir a la palabra, como dije al principio, para escuchar cada día una de las respuestas que necesita nuestra vida. Necesitamos ir a la palabra. Es necesario que recapacitemos cada día, eliminando de nuestra vida ese obstáculo, y pensemos en la condición de Satanás. Él quiso ser muy grande, el más grande. ¿Y dónde terminó? ¿No dice? Hasta abajo. ¿No dice ahí? Terminó embarrado. Él quiso ser el más grande. Y esa actitud es satánica. Pero miren ustedes, pero Cristo se humilló y sirvió con profunda obediencia a su Padre. Y su Padre, ¿cómo terminó? Exaltándole, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla. Cualquier expresión de egocentrismo destruye, pero el servir edifica. El servir edifica. Terminemos. Lea usted Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Y usted verá que antes del guamazo algo viene. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, nosotros, como yo decía en la mañana, necesitamos un liderazgo, y necesitamos el liderazgo que tenga las características particularmente de las actitudes del Señor Jesucristo. No es como en el mundo, es como en la Biblia. Nosotros necesitamos ir identificando cuáles son nuestros problemas, qué es lo que reclamamos, qué es lo que queremos. Y si eso es antes que Dios, tenemos problemas. Empecemos a servir con humildad. Y de verdad, yo puedo asegurarles a la luz de la palabra de Dios que cuando uno comienza a servir con la más profunda humildad, entonces Dios te exaltará y será el más grande. Se lo puedo asegurar. Que Dios te bendiga. Te damos gracias, Padre eterno, por la oportunidad que tú nos has dado. Gracias porque hasta aquí tu palabra, Señor, nos confronta con nuestras realidades, Señor, que a veces pensamos que esos son nuestros derechos, que esas son nuestras garantías, y que pecar un poquito, que consentirse un poquito no es tan malo. Señor, pareciera ser que eso es noble, pareciera ser que eso tiene humildad. Pero Señor, cuando entendemos que toda la gloria y que toda la honra nosotros debemos darla a ti, que todos los pensamientos nuestros deben de estar dirigidos, Señor, hacia Cristo, que nuestra mirada debe estar direccionada a Cristo, que nuestras actitudes deben de estar direccionadas a Cristo, que Él es el centro de nuestro corazón, que Él es el centro de nuestra atención, que Él es nuestra pasión. Señor, como dijo Jeremías, lo que andaba buscando por otro lado, que jamás lo iba a alcanzar, el Señor ya lo logró para mí. Ayúdenos a ser inteligentes. Ayúdenos a entender, Señor, que Satanás quiso estar hasta arriba y quedó en el suelo y se fue hasta el infierno.
Ayúdanos a entender que Cristo también vino hasta abajo a servir, Señor, y Señor, tú le has exaltado. Ayúdanos a entender, Padre eterno, que es mucho mejor obedecerte a ti que ser las personas que todo el tiempo están comiendo su pan con dolores y con cansancio y con sudor. Y ayúdanos a entender, oh Padre eterno, que es mucho mejor, Señor, honrarte, Señor, con todo nuestro corazón, que tú moverás, Señor, desde el cielo las cosas, que el mismo cielo peleará a nuestro favor y que nosotros, Señor, con sabiduría e inteligencia, nosotros, Señor, estaremos en paz y comiendo las cosas bien, Señor, sin sufrimiento, porque, Señor, tu palabra así lo dice. Ayúdanos a reconocer esta palabra y aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo aquello que parezca de señorío y dártelo, Señor, solamente a ti. En el nombre de tu Hijo amado te pido que nos permitas ya no consentirnos tanto. Amén. Amén.